El pacto con el diablo, la monja negra. Hay personas que les gusta jugar con lo prohibido, sin darse cuenta que usar la oscuridad e introducirse en lo maligno tiene sus consecuencias, que probablemente terminan en muerte. Dicen que el conocimiento es poder, pero como humanos pecamos por siempre querer más. Las cosas que pasaron en este convento dieron paso a las leyendas más importantes de hoy en día, porque toda leyenda parte de una realidad. El convento de Alicante fue el lugar donde sucedieron estos hechos, que más adelante sería conocido como el convento maldito. Cristina, la hija de una familia creyente, fue llevada al convento de Alicante. Era una joven sonriente, alegre y muy juguetona. Lo que no sabía es que todo eso estaba a punto de llegar a su fin. El convento Alicante tenía por reputación su silencio, pues para la Madre Superiora el voto de silencio era un acto de adoración y no permitía que hubiera sonido alguno en el convento. Cristina, desde el primer momento en que llegó, fue reprimida con miradas profundas, pues ella poseía una alegría inmensa y hacer silencio no se le daba bien, pero eso era algo que iba a aprender por las malas. Nadie sabía exactamente qué pasaba detrás de las puertas de este convento, pero ella lo iba a empezar a vivir en carne propia. Cristina empieza a vivir en el convento, intentando adaptarse, pero todo en este convento se veía extraño. Un día, pasando por la oficina de la Madre Superiora, ve cómo golpean a una de sus compañeras, causándole heridas que podrían llegar a causarle la muerte. Casi moribunda, su compañera sale de aquella habitación y le dice a Cristina: por lo que más quieras, solo guarda silencio. Cristina sintió que algo no andaba bien y recorría los pasillos del convento donde solo se podían escuchar pasos. No había ningún sonido de palabras o gritos, ni siquiera de alegría. Tanto silencio la estaba enloqueciendo. Un día Cristina recibe una carta de sus padres y grita de emoción, violando el sagrado pacto de silencio. La Madre Superiora ordena castigar a Cristina para que entendiera que eso aquí no era permitido. La primera golpiza fue brutal. Le dolía cada parte del cuerpo. Sus huesos se sentían frágiles y adoloridos. Cristina, aún adolorida, decide enfrentarse a la Madre Superiora y reclamarle por los actos tan atroces que hacía con las monjas. La Madre Superiora, con un cigarro en la mano, la mira con desprecio y la tortura de nuevo, incluso poniéndole el cigarro caliente en su rostro y diciéndole: el silencio es sagrado, nuestras palabras lastiman a Dios. Nuestro silencio es nuestra ley de adoración y tú aprenderás a las buenas o a las malas. Pasaron los meses donde cada cierto tiempo la Madre Superiora buscaba excusas para satisfacer sus ganas de golpearlas, una y otra vez. Cristina estaba cansada y bastante adolorida por las constantes golpizas que recibía, pero no se atrevía a escapar, porque no podía imaginar el dolor del castigo si llegaba a ser descubierta escapando. Cristina era una joven curiosa y siempre había visto que las monjas evitaban cierta habitación del convento, así que decide ir a investigar. En aquel lugar encontró libros que relataban pactos con el diablo, rituales prohibidos y cosas que para ella en ese momento eran fascinantes. Desde ese momento, cada noche cuando el reloj marcaba las 12, Cristina iba a aquella habitación sin ser vista. Y en uno de tantos libros encontró una forma de invocar a ciertos demonios, pero hubo uno que le llamó la atención en especial. Su nombre era impronunciable, pero en latín decía: The Black Nun, the Spirit Vengeful, la monja negra, el espíritu vengativo. La leyenda decía que aquella monja murió al quemar el convento de monjas donde residía. Cansada de las injusticias que veía cada día, un día decidió encerrar a las monjas y prenderle fuego al convento, pero por desgracia, ella tampoco logró salir. Fascinada por esto que acababa de leer, decidió empezar a buscar la forma de llamar a la monja negra. El ritual era bastante sencillo, solo requería un poco de sal, un poco de sangre y un poco de carne del invocador. Cristina, desesperada por una salida, decide cortar un poco de carne de su pierna con un cuchillo, como ofrenda para poder invocar a aquel demonio. Un círculo de sal, un pentagrama en sangre y en el centro la carne de quien invoca.
Cristina siguió estos pasos al pie de la letra. Las luces de la habitación se apagaron, quedando sumida en una oscuridad total, cuando de repente escucha voces en un idioma desconocido. Pero Cristina tenía un objetivo y decide seguir las instrucciones de aquel libro que decía: una vez sientas la presencia de la monja negra, debes hacer un pacto con el demonio. Cuando ella diga, tengo hambre, tú dices, aliméntate. Cuando ella diga, tengo frío, tú dices, caliéntate. Y cuando ella pregunte, ¿de quién?, tú dices, de mí. En ese momento las luces vuelven y el pedazo de carne que había en el centro se empieza a calcinar, con un olor a carne quemada. Ese era el primer bocado. Justo en ese momento, el reloj marca las 3 de la mañana. Y de repente, ve cómo en las escaleras había algo. Los pelos se le pusieron de punta. Sintió un frío de muerte. Ante ella estaba el demonio de la monja negra. Aquel demonio intentaba hablar con Cristina, y aunque no era realmente entendible los sonidos que pronunciaba, Cristina de algún modo lograba entenderle. El pacto estaba hecho. Desde esa madrugada, Cristina cada día volvía a la misma hora a buscar conocimiento con la monja negra para vengarse de la Madre Superiora. Cristina estaba cansada de sentir dolor. Su cuerpo ya estaba demasiado débil por los constantes golpes y maltratos. Cristina le pide a la monja ayuda para no sentir más dolor. Aquel demonio la rodea, se alimenta de su alma y a cambio le da el conocimiento que quería. Cristina comprueba si la monja había cumplido su parte del trato y mete su mano en una llama por varios minutos, y para sorpresa de ella, no sentía dolor alguno. En ese momento, la Madre Superiora entra en aquella habitación, pues ya le habían dicho que Cristina estaba metiéndose en la habitación prohibida. La monja negra desaparece y la Madre Superiora toma por el pelo a Cristina y la arrastra fuera de la habitación. Los pasillos eran de piedra, así que al arrastrar a Cristina, sus piernas hacían fricción con el suelo y su carne se empezaba a desprender. La Madre Superiora empieza a golpearla como tantas veces lo había hecho anteriormente. Con una mente dañada, estaba disfrutando el golpearla, hasta que Cristina se da cuenta en ese momento que no está sintiendo dolor. Totalmente feliz, empieza a reírse a carcajadas delante de la Madre Superiora, quien la golpea más y más. Su cuerpo muestra las señales de los golpes y aún sale sangre de sus heridas, pero por una extraña razón, Cristina no siente ningún dolor. Pasan los días, pero la Madre Superiora quedó insatisfecha por no haber podido doblegar a Cristina. Pasa el tiempo y para sorpresa de Cristina, cada noche a las 3 de la mañana aparecía la monja negra a alimentarse de ella, a cambio de darle el poder de no sentir dolor. Cristina cada día está más demacrada y sin fuerzas, pero eso no le importó a la Madre Superiora, quien decide brindarle un castigo que jamás olvidará. La Madre Superiora entra a la habitación de Cristina abruptamente y con un bisturí le corta la lengua a Cristina de un solo corte. La sangre sale a borbollones de su boca. Cristina no siente dolor, pero ya no puede hablar. Sus dientes se tornan rojizos por la sangre y ahora la que se ríe a carcajadas es la Madre Superiora y le dice: yo soy la ley en este convento y tu silencio será un acto de amor y bendición. Riéndose aún, sale de la habitación. Cristina, débil por la pérdida de sangre y su desgastado cuerpo, sigue buscando más opciones de venganza cada madrugada con la monja negra, pero Cristina ya no podía levantarse de la cama. Cada vez que la monja se alimenta de ella, Cristina iba muriendo poco a poco. No se había dado cuenta que llevaba demasiado tiempo entregándole su vitalidad a cambio de conocimiento. Cristina ahora es irreconocible. Esa misma noche, Cristina decide abandonar el pacto y no hablar más con aquel demonio maldito. Pero ya era demasiado tarde. Cristina muere en su habitación por una falla de todos sus órganos y la pérdida incesante de sangre que había tenido. La Madre Superiora entierra a Cristina en el cementerio detrás del convento con una leve sonrisa de victoria y desprecio.
Llega la madrugada y justo a las 3 de la mañana, Cristina vuelve a abrir sus ojos, aún dentro del ataúd, y empieza a salir poco a poco a la superficie. Pero esa ya no era Cristina. La monja negra se había alimentado tanto de Cristina que ya había poseído su cuerpo completamente. La monja negra ahora tiene un cuerpo para vengarse. Logra salir de la poza y mira fijamente al convento con una sed de venganza insaciable. Aquel demonio maldito se dirige al convento y rompe con agresividad las puertas, haciendo demasiado ruido y riéndose a carcajadas, pero sin poder hablar, pues aún tenía la lengua cortada. Parecía otra persona, pero en el fondo era el cuerpo de Cristina, solo que ahora tenía la apariencia de aquel demonio. El reloj marca las 4 de la mañana y la primera en escuchar el ruido es la Madre Superiora, quien se dirige inmediatamente a la entrada a ver a quién podía volver a castigar, cuando de repente se encuentra con la monja negra. Solo su presencia lava la sangre de la Madre Superiora. Estaba petrificada. La monja negra procede a arrancarle la lengua, haciéndole lo mismo que ella había hecho con Cristina. Aquel demonio gozaba, pues quitándole la lengua no podía elevar ningún tipo de plegaria de nuevo. Una idea que ni siquiera fue del demonio, sino de ella misma. La monja negra no se conformó con esto, así que decide coserle la boca a la Madre Superiora, haciendo que con la boca cerrada ella misma se tragara su sangre una y otra vez. Solo podía verse cómo brotaba un poco de sangre de sus labios cocidos. La monja negra empieza a deambular por los pasillos de todo el convento, repitiendo este proceso con cada monja que se encontraba. Casi amaneciendo, solo se podía escuchar quejidos de monjas sin lengua y sin poder hablar. Pues a no todas les cosía la boca. Las monjas con la boca cocida como la Madre Superiora morían pasadas unas semanas sin comer ni beber. Esos cuerpos quedaban en los pasillos de aquel convento maldito, pudriéndose poco a poco. La monja negra ahora es libre y su venganza apenas comienza. Se dice que aún vaga por los pasillos del convento de Alicante, aquel maldito lugar donde ahora solo se escuchan quejidos todo el tiempo. Esta es la historia que ha desencadenado miles de historias a lo largo del tiempo. A veces, lo que vemos y nos cuentan en nuestros tiempos no son más que cuentos de niños. La realidad es mucho más aterradora de lo que piensas. No olvides compartir, comentar y sobre todo darle me gusta. Recuerda que quien te habló fue Fate y nos vemos en otra ocasión.